Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. John said to Jesus, Teacher, we saw En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíba, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar más de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. There are a number of elements in today's celebration of Hay Santa as well. un número de elementos en la celebración del día de hoy, we respond to our culture. de las lecturas que nos hablan de la forma en que respondemos a nuestra cultura. Quiero comenzar con Santiago. Here about people who are Aquí Remember, él Santiago habla acerca is de the personas New que Testament que son arrogantes. Recuerden que Santiago es el libro de sabiduría en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos Proverbios y Eclesiastés, wisdom of Solomon, Siracides, la sabiduría de Salomón y de Job. Son libros de sabiduría. Y cuando decimos libros de sabiduría nos referimos a la capacidad de reflexionar acerca de la vida y de sacar conclusiones acerca de cómo obrar. Pero sacamos esas conclusiones sobre la base de la fe, la sabiduría arraigada en la fe. Hay muchas y muchas otras formas de conocimiento que no están arraigadas en la fe. Algunas personas alegarán tener conocimiento que trata de probar que la fe no es verdad. Esto no sería parte de la sabiduría del Antiguo Testamento, ni Santiago tampoco. Santiago escribe de manera muy similar a la forma en que vemos en el libro de Proverbios y Siracides. Yo diría que especialmente esos dos. Y aquí él está lidiando con el tipo de arrogancia que es parte de ser humano. Los humanos suelen ser algo arrogantes, suelen pensar acerca de sí mismos de que siempre están en lo correcto y que los demás están equivocados cuando tienen algún desacuerdo. Y también suelen tener sus propios planes. Se trata de una característica muy humana, desarrollar los propios planes y decir, esto es lo que quiero hacer. De hecho, yo siempre preparo a las parejas que están a punto de casarse. Tienen que lidiar con muchos temas y uno de los temas con los que tienen que lidiar son los económicos. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de vehículo planean manejar en unos cuantos años? ¿En qué tipo de casa planean vivir en los próximos años, cuando lleven 10 años casados, 25 años casados? ¿Cómo planean jubilarse? ¿Cuáles son sus visiones? Porque quiero que empiecen a hablar acerca de sus planes y sus visiones. Y todo el tipo de otras cosas que suceden en la vida. Y una vez que logro que empiecen a conversar acerca de sus planes y sus ideas y la forma en que quieren hacer las cosas, yo les digo, ¿saben qué? Pero ustedes saben que las cosas no van a suceder como las planean, ¿verdad? Porque la vida no siempre va exactamente tal y como las planeamos. Es la realidad de la vida. Uno no puede elegir personalmente. Por ejemplo, a los hijos que uno va a tener, o la economía. La economía, uno no tiene control de esas cosas. Cuando uno hace planes, uno tiene siempre que estar dispuesto a hacer cambios. Y Santiago nos está dando otro tipo de sabiduría.
una sabiduría más profunda que el consejo que yo suelo dar. Él nos está diciendo, sean cuidadosos cuando hagan planes. Siempre tenemos que, de hecho, esto es algo que he aprendido al haber vivido en el Oriente Medio, que todo es según la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. Inshallah, como dicen en árabe. Por eso hay muy pocos ateos en el Oriente Medio. Uno no puede hablar árabe sin creer en Dios. Él es parte de toda conversación. Así que, y eso es un buen modelo. Nos hace falta tener un sentido de cuál es la voluntad de Dios. Y esto se trata de otro nivel de sabiduría, basado en la forma en que el Señor nos enseña cómo rezar. En el Padre Nuestro, que rezaremos más adelante juntos, dice, hágase tu voluntad. Y Santiago lo expresa en el sentido de reconocer que Dios va a estar involucrado y que si Dios quiere algo, lo haré. Y hay ese ir y venir entre nuestra búsqueda activa de lo que Dios quiere y también reaccionar a muchas de esas cosas que Dios permite, a muchas cosas que suceden en la vida, incluso cuando buscamos la voluntad del Señor. A veces las cosas no salen en la forma en que pensamos que deberían. Nuevamente, hay toda una variedad de temas, accidentes en la historia y en la naturaleza, o también personas malas que tratan de cambiar los planes de Dios. Hay personas malas que tratan de ir en contra de la voluntad de Dios, tratan de impedir su voluntad. Por eso hemos visto gobiernos comprometidos al asesinato en masa a lo largo del siglo pasado. En el siglo pasado, entre las guerras y el genocidio, 305 millones de personas murieron. Esto es algo en lo que estaban tratando de impedir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que esas personas vivieran y fueron ejecutadas. Así que tenemos que lidiar con eso también. Dios, por seguro, se frustra por aquellos que van en contra de su voluntad o que desobedecen sus mandamientos. Pero ese nunca debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque es cumplir la voluntad de Dios, aceptar lo que Él permita y lidiar con los diferentes problemas que aparezcan. Esto presupone una virtud que no es muy bien vista en nuestra cultura, o sea, la virtud de la humildad. La humildad está dispuesta a decir, Dios está más en lo cierto que yo. A veces, en las diferentes etapas de la vida, hace falta decir, mis padres son más sabios que yo, u otras personas son más sabias que yo. Pero una actitud de humildad nos ayuda a aprender a lidiar con las cosas. Estaba escuchando una charla de Friedrich Hayek, un famoso economista, y él habla acerca de cuán importante era que para superar la arrogancia de los gobiernos. Recuerden que él estaba escribiendo durante la época de la Segunda Guerra Mundial y él vivió, él había estado en la Austria, ocupada por los nazis, su país natal, y se mudó a Inglaterra. Él sabía, conocía los horrores de lo que estaba sucediendo con las economías planeadas, con el socialismo nacional y el comunismo. Y él dijo que una de las razones por las que estos gobiernos se oponían a la religión es porque la religión le enseña a uno humildad ante la voluntad de Dios. La religión nos llama a que aceptemos los mandamientos de Dios en lugar de hacer las cosas a mi manera. La religión nos enseña que la vida es muy complicada. Por eso es que uno lee libros de sabiduría como Job y Eclesiastés, y también Proverbios.
Proverbios Job es un is libro muy dealing with optimista. a lot Job of problems lidia in con life. muchos You've problemas en la vida, the accidents of nature killing off los the accidentes de la family, naturaleza que matan a la familia de uno, las enfermedades, y Eclesiastés and so es simplemente these are cínico. various realities Estas son diferentes that realidades con las que hay que lidiar and humildemente. those Y who think they aquellos can que control piensan an que economy, son capaces de world controlar una history, economía, etc., la historia del mundo, etc., an arrogance that tienen precludes the una possibility arrogancia of que seeking impide la posibilidad de buscar la voluntad de Dios. needs to Y learn todos from tienen que that aprender humility. You won't learn it la from humildad. political theories. Uno no va a aprender eso de las teorías políticas, a menos que estén arraigadas en buscar la voluntad de And Dios. that's fairly limited. Y So if God es was bastante to limitado. shall Si live Dios to lo do quiere, this or that. viviremos para hacer esto o lo otro. We don't boast in our arrogance. Y no presumimos en nuestra arrogancia, sino aprendemos humildemente a aceptar la realidad. Y en el caso de Santa Rita, piensen acerca del tipo de situación en la que ella se encontraba. Italia estaba en caos. Cada principito pensaba que debía ser rey. Y a medida que todos esos príncipes pensaban que debían ser rey, el Papa, en nombre, él era el gobernante de Italia, como cabeza de los estados papales, pero eso no importaba mucho. Los príncipes hacían lo que querían, e incluso dentro de los reinos, los príncipes utilizaban diferentes pandillas de pequeños nobles, nobles menores o de otras personas que querían enriquecerse. Así que aceptaban que la nobleza cometiera crimen. Y decían, está bien, pueden cometer crimen, nada más asegúrense que mis enemigos sufren. Y el esposo de ella era parte de una familia que era una familia criminal. Estaban comprometidos con cometer crímenes y para asegurarse que a la familia le fuese bien o que estuviesen apoyando a los nobles. Ese tipo de corrupción política, el crimen familiar era muy difícil de aceptar para ella. Ella tenía una humildad que provenía de estar comprometida con su fe católica. Ella no podía estar de acuerdo con eso y trataba de disuadir a su esposo, que también era abusivo hacia ella. Ese es otro aspecto de la arrogancia y la presunción que puede hacer que una persona fuerte sea abusiva hacia aquellos que percibe como débiles, ya sean los enemigos o su propia familia. Y él crió a sus hijos con esas ideas. Tuvieron 2 hijos, varones. Y con la fe persistente y humildad de Rita, ella lo convenció para vivir una vida católica e incluso él fue botado de la familia. Y la maldad no puede soportar esto. El mal no quiere que las personas dejen el camino incorrecto. Así que, al haberme criado en Chicago, el crimen organizado era y sigue siendo un gran problema. La gente comete los crímenes, cambian, el nombre de las pandillas cambian, pero sigue siendo la misma cultura. Y es una de las razones por las que Santa Rita no quería ese tipo de vida. Así que cuando el esposo de Santa Rita dejó esa vida, fue asesinado y sus hijos querían vengarse y también matar a los que habían matado a su padre. Eso se convierte en un círculo vicioso cuando matan a alguien y luego alguien trata de matar a sus enemigos y es algo que la humildad cristiana no quiere que hagamos. Más bien, buscamos la conversión de nuestros opositores. Buscamos que llegue al camino de Cristo y Santa Rita buscó lo mismo para su esposo. Y lo logró después de mucha lucha. Ella también rezó que sus hijos murieran antes de ser suficientemente mayores como para buscar
venganza por la muerte de su padre. Y así fue. Y se arrepintieron cuando estaban muriendo de enfermedad. Y ese fue el deseo de ella, que muriesen en Cristo, en lugar de matar en nombre de Satanás. Recuerden que siempre es Satanás quien es el mentiroso, el padre de las mentiras y asesino. El asesinato y la muerte son sus herramientas, junto con el engaño. Y las herramientas de aquellos con fe que buscan cumplir la voluntad de Dios humildemente y que también aceptan humildemente la voluntad de Dios y no pueden hacer nada al respecto. Ese es el camino de la verdad y de buscar el bien incluso para nuestros enemigos. De esa forma, ella vivió el camino de Cristo e incluso después de convertirse en viuda, intentó incorporarse a una orden de hermanas. La familia trató de mantenerla fuera de la orden. Ella sufrió enormemente, incluso cuando trató de vivir la vida religiosa, porque incluso eso puede convertirse en un lugar de malentendidos y dificultades. Sus dificultades fueron terribles, pero uno puede ver cómo ella es una gran santa. Santa Rita es extremadamente popular entre los maronitas libaneses. La quieren mucho. Y especialmente las esposas, quienes entienden las dificultades, las luchas. Y todos nosotros podemos aprender de sus dificultades y la lucha espiritual que ella también soportó de la mano con las demás dificultades, la pobreza y la pérdida de su familia. Ella realmente pudo superar esto al buscar humildemente la voluntad de Dios, al buscar humildemente obedecerla y aceptarla. De esta manera, ella vive la enseñanza de Santiago. Y nosotros mismos tenemos que aprender esta sabiduría en una sociedad en la que los psicólogos ahora señalan tiene una pandemia de narcisismo clínico. Hablan de una pandemia de narcisismo clínico, una cultura que nos enseña, así como cantaba Frank Sinatra, haré las cosas a mi manera, lo hice a mi manera. Ese tipo de narcisismo de nuestra cultura es contradecido por esto, y ante la arrogancia que vemos cuando las personas hacen lo que quieren hacer, todos tenemos que ser como Santa Rita, quien fue en contra de esa tendencia cultural y siguió lo que el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Santiago, en su sabiduría, que si es la voluntad de Dios, viviremos para hacer esto o lo otro. Eso es humildad y ha de ser parte de nuestro camino hacia la salvación. Sí, padre, sí, ¿eh?